Muy buenas tardes, mi nombre es Jaime González, estudiante del programa de psicología de la Universidad Evangélica Martin Luther. Nuestro docente Benjamin Chadid de la asignatura Orientación Psicológica, el cual nos plantea una serie de preguntas de lo que tiene que ver con el informe psicológico, los propósitos del informe psicológico y el contenido de este mismo. Dando lugar a estas respuestas, voy a dar un breve concepto de lo que es un informe psicológico. Un informe psicológico es un escrito donde se plasma o se describe circunstancias y procesos y características las cuales está viviendo el sujeto, ¿sí? Entonces estas características van plasmadas, van escritas de una manera concreta, exacta, de la descripción, describiendo detalladamente todo lo que el sujeto está, de toda esta situación que el sujeto le está quejando o le está perturbando. Este informe psicológico lleva plasmado también lo que es la situación actualmente que está viviendo el sujeto. Esa situación que está viviendo le afecta en su forma de ver las cosas, en su forma de sentir, en su forma de pensar. Para nadie es un secreto que el ambiente en que está o la situación que le está quejando al sujeto le afecta de una manera psicológica, por decirlo así, en toda su estructura, en su forma de pensar, hasta en su forma de sentir y de ver las cosas. Ya no la va a ver del mismo modo que la veía cuando no estaba presentando problemas. Entonces, todas estas situaciones difíciles que atraviesa el sujeto dan lugar para todas estas diferentes síntomas o diferentes maneras de pensar y de sentir que tiene la persona. Voy a dar una breve descripción de lo que es un propósito psicológico. Voy a leer porque siempre son 5. Entonces, ¿qué es un propósito de informe psicológico? Todo este informe psicológico obviamente se hace con un propósito. No se va a hacer el informe psicológico nada más que por hacerse y ya, ¿sí? Esto conlleva a un propósito. El primer propósito es proporcionar a la persona evaluada y a otras partes interesadas la información precisa relacionada con la evaluación. ¿Qué tiene que ver con esto? Esto tiene que ver con que toda esa información de ese informe que está quedando plasmada en ese informe psicológico, toda esa información adquirida por el paciente o por el cliente, nosotros como psicólogos tenemos el deber de dársela a conocer, ¿sí? A los familiares o al mismo paciente que está en el consultorio. Si él la requiere, estamos en plena facultad y obligación de suministrarle dicha información. El segundo punto es proporcionar información para confirmar las hipótesis clínicas. Una hipótesis es algo que se prevé, ¿sí? Algo que se espera. Entonces, hay que proporcionar esa información, o sea, informar a las personas para poder confirmar. Confirmar es acertar con esa hipótesis que se preveía. O sea, se preveía que X o Y persona estaba presentando dicha patología o dicho trastorno de la personalidad o todas las patologías o todos los trastornos que hay. Entonces, esa hipótesis es eso, confirmar algo que ya se prevé mediante del informe psicológico. Hay que confirmarlo en ese propósito del informe psicológico, confirmar esa hipótesis, eso de lo que ya el psicólogo preveía que estaba padeciendo el paciente o el individuo. O el tercero es desarrollar con la información obtenida un programa de intervención, o sea, con la información que ya el mismo sujeto ha suministrado al psicólogo, con esa misma información se va a hacer un plan de intervención, ¿sí? Para intervenir, para que ya el sujeto
se empieza a sentir un poco mejor con las herramientas o con los, por decirlo así, con las terapias que el psicólogo ya les empieza a hacer, o sea, le empieza a hacer al individuo. Con esa misma, basado en esa misma información que da el sujeto, del cómo se está sintiendo, así mismo va a ser, o sea, la respuesta de apoyo o la terapia o la psicoterapia que se le va a hacer al sujeto. O sea, de esa misma información que da el sujeto se le va a hacer la intervención. Otro es desarrollar con la información obtenida un programa de intervención. Bueno, esa fue lo que acabé de decir. Es eso. La otra es valorar programas de investigación. Y ya. Entonces, bueno, eso en cuanto a lo que es el propósito del informe psicológico. O sea, que no se va a hacer así porque así, un informe, sino que todo informe lleva un propósito. ¿Y cuáles son esas 4 puntos que acabé de leer? Proporcionar información a las familias y al mismo, ¿sí? Tratar de dar resultados, de intervenir de una forma positiva al sujeto, bueno, todas esas. Ahora voy a hablar acerca del informe, del contenido del informe psicológico. Este contenido tiene que ver con el registro detallado, o sea, la descripción detallada de todos los hallazgos, sin que se le pase al psicólogo un detalle por alto. O sea, todo este contenido debe ser de una manera explícita, ¿sí? Todas estas descripciones, todos estos acontecimientos, todo esto que le está sucediendo al paciente, todo esto de cómo él se siente, todo esto hasta mejor dicho, hasta de los problemas que él le esté planteando, que tiene al psicólogo en el consultorio, todo esto, las observaciones conductuales, todo esto, lo que observa el psicólogo en la valoración psicológica, todo esto tiene que ir plasmado en ese contenido del informe. Debe de ir ahí impreso, debe de ir explicadito, bien detalladamente todo lo que está aquejando al paciente, por decirlo así. Para eso se usan también unas herramientas como son los test y otros procedimientos utilizados para explorar pues como el comportamiento y todos estos padecimientos que está teniendo el sujeto. Esto tiene un objeto de estudio, ¿sí? Estudiar esos test o esas pruebas que se le hagan al sujeto tiene un objeto de estudio. Entonces, esto en cuanto al contenido de lo que es el informe psicológico. Eso va con una información descrita de cómo se siente el paciente, de las situaciones que está presentando el paciente, los problemas que tiene el paciente, también de su comportamiento, o sea, de lo que uno observa cuando él está en el consultorio, de la forma de comportarse, de la forma de expresarse, de todo eso que él nos está expresando y de todo eso que nosotros como psicólogos estamos observando en su comportamiento en el consultorio. Todo eso va plasmado ahí, todo eso va plasmado en el informe psicológico. Otra cosita que se me escapaba, que el informe psicológico, ya sabemos que es pues un documento escrito que detalla la forma, que detalla las particularidades o las circunstancias que está viviendo un individuo. Y también hay 2 informes psicológicos, uno que es de forma escrita, que fue el que les expliqué, y otro que es de forma oral. Hay también 2 clases de informe psicológico, uno de forma escrita y otra de forma oral. Bueno, docente Benjamín Chadilla, espero que les guste esta breve exposición, sí, porque realmente el documento es bastante extenso, pero trata uno como de enfocarse en lo más necesario y pues lo que usted nos sugirió que le explicáramos.
Gracias por ese documento, esa información está muy, muy valiosa. Dios lo bendiga.